Hola mi querido aspirante a crononauta, hemos llegado al final de tu cronomeditación en Seyux 260 Z13. Bueno, como todos los días de esta cronomeditación, de estos tutoriales, le vamos a pedir a Guilla que nos recite el mandato y en función de eso te voy a charlar un poquito acerca de su programación y la importancia de que, bueno, de que hayas concluido con la cronomeditación. A la 1, a las 2, a las 3. Z13. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, perduro con el fin de iluminar trascendiendo la vida. Sello la matriz del fuego universal con el tono cósmico de la presencia. Me guía el poder del florecimiento. Bueno, muy bien, nos guía el florecimiento, eso significa que nos guía L13 y además estamos finalizando la onda encantada de la letra L, así que es doble L. Cuando iniciamos esta onda con la letra L, inconsciente o conscientemente se estableció en vos un propósito, que además es el propósito de toda la cronomeditación. Cuando vivimos la última onda encantada se termina de enmatrizar todo lo que has experimentado durante los 260 días o las 260 unidades de tiempo del telar de la existencia. Muy importante que te recuerdes que un yux es una unidad de tiempo, no necesariamente es un día. De forma calendárica lo estudiamos como si fuese un día y se aplica para la factorización de la energía del mundo que tenemos creado en nuestros sentidos. ¿Ok? Todos los días el mundo cambia de yux, de tal manera cada vez que algo nace, que algo se desarrolla en la vida, que surge a la vida, obtiene el yux del día en que nació, en el día en que se originó. Por ejemplo, si algo nace hoy, va a ser durante toda su vida Z13. Eso ya lo sabés porque vos sos un yux destino y en función de tu yux destino estás factorizando con la chispa vital su energía para igualarse a todas las partículas subatómicas de tu cuerpo y a su vez esa misma chispa al desarrollarse su vibración de holograma tras holograma se genera una vibración, de esa vibración se desarrolla un electromagnetismo y de ese electromagnetismo al que nosotros le llamamos prana se desarrollan las sensaciones del mundo y siempre va a ser en función del yux de cada día. Llegando a Z13 es un gran día, primero porque terminaste la cronomeditación, eso significa que estuviste durante 260 días haciendo tus videos, recitando los mandatos, subiéndolos a la aplicación de la cronocracia para que nosotros pudiéramos auditarlos y de tal manera completar tu cronomeditación. El telar de la existencia, como bien lo has estudiado, eh, está relacionado con tu existencia y con la de todo, absolutamente todo, ya que todo está programado en ciclos de tiempo, que son los ciclos de tiempos de la cronocracia, del orden cronocrático. El más importante de todos es de 260 unidades de tiempo y dentro de este se establecen otros ciclos de tiempo. Se establecen 20 ciclos de 13 tiempos, de 13 unidades de tiempo, se establecen los packs que solamente son de 4 tiempos, incluso a veces solo de uno, cuando comienza la onda es tiempo y es como un desdoblamiento que hace el tono cósmico al convertirse en el tono magnético de la subsiguiente onda. Y después viene vida, sentidos, mentes, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo, vida, sentidos, mente, tiempo. Se repite 3 veces el Pax 4 por 3, 12, más el iniciador del tiempo, 13. A su vez también tenés los 7 rayos, también son 7 unidades de tiempo, etcétera, etcétera. Mientras más estudies los ciclos de tiempo, más ágil se va a hacer tu mente, porque tu mente va a empezar a calibrarse en función de todos estos ciclos de tiempos para poder reordenar las ideas, para poder reordenar el almacenamiento de datos desde que naciste, desde que tenés memoria hasta la hora. Siempre se puede mejorar tu alma, que es tu almacén de datos, y la programación de la cronocracia es para eso.
es para que haya un reordenamiento de todo lo que has vivido en función del orden cronocrático, que a su vez es el orden natural de tu chispa vital. O sea, tu chispa vital, aunque vos nunca hayas estudiado el conocimiento cronocrático y nunca supieses absolutamente nada de todo esto, está funcionando en frecuencia 1320. Y el que tu mente empiece a elaborarse en frecuencia 1320 para desarrollar los pensamientos, para desarrollar las definiciones que tiene sobre la vida, para poder recrearla en cada instante presente, va a hacer que entres en la frecuencia 1320 conscientemente. Y con el tiempo, la sintonización al dial correcto del tiempo te va a ser absolutamente natural. Vas a estar completamente sintonizado. Supuestamente, si hiciste esta cronomeditación y leíste los mandatos de los 261, se supondría que ya estás completamente integrado, que ya estás completamente sintonizando el dial correcto del tiempo de la frecuencia 1320. Bueno, en relación al mandato de hoy, ¿qué te puedo decir? A ver, bueno, es el último plasmático del telar. Yo soy plasmático, acuérdate siempre, las ondas encantadas comienzan y finalizan con el rayo blanco. El rayo blanco es el rayo del alma y el alma está creada plasmáticamente. Entonces adquiere el talento de decirse a sí misma como rayo de energía que toma conciencia de ser un alma, un almacén de datos, de decir yo soy plasmático. Es importantísimo que ese episodio, cuando el alma adquiere conciencia, porque lo primero que tomás conciencia cuando naces es de que estás vivo, y el estar vivo significa que estás consciente de que estás sintiendo algo y además lo estás almacenando. Y en función de ese almacenamiento físico dentro tuyo es la relación de amortiguación de energía que vas a tener con todo eso que estás observando. Por lo tanto, esta dinámica de la existencia sucede gracias a que tenés conciencia. ¿Ok? Y como bien lo estudiamos en el conocimiento cronocrático, la conciencia no es algo que aparece así porque sí. Aparece en el sello número 4, en el ingreso de datos para la maduración del ingreso de datos. ¿Ok? Y es lo que permite después el almacenamiento de datos con la fuerza vital y así sucesivamente en cada uno de los sellos la existencia, desde ser el ser, de soy energía radiante, de la primera expresión del ser, a convertirse en la vida que tiene alrededor, en su propia vida y en toda la vida que está plasmando en sus propios sentidos, sí o sí pasa por los 20 sellos. Y de por sí eso lo hacemos en cada instante presente tan pero tan rápidamente que cada permutación de la chispa vital convirtiéndose en las partículas subatómicas de tu cuerpo, cada partícula subatómica utilizó un yux distinto y siempre dentro del orden de la frecuencia 1320, de uno tras otro, cíclicamente y de forma infinita. Es recreada tu energía física para poder ser el ser que sos en cada instante presente y que toma conciencia de ser el cuerpo completo, sintiendo, observando el mundo que tenés creado en tus sentidos. Perduro con el fin de iluminar trascendiendo la vida. Bueno, trascendiendo la vida significa que toda esta increíble vida que has vivido durante estos 260 días la vas a poder trascender. El día de hoy trascendiendo esa experiencia, trascendiendo la vida hacia el futuro, hacia el próximo tiempo, te va a permitir poder lograr la acción. Es más, la acción te permite eso. O sea, perduro con el fin de iluminar. Si vos te pones en que yo perduro con el fin de iluminar, automáticamente estás trascendiendo la vida. Porque para iluminar necesitas la vida. Y la vida es resultado de que la finalidad es iluminar. La vida es la esencia de la letra Z, es la última esencia que adquiere el ser al completar los 20 sellos, y la acción para iluminar es automáticamente de la vida. ¿Ok? Sello, la matriz del fuego universal con el tono cósmico de la presencia. Bueno, eso es lo que va a estar sucediendo hoy.
este sellado de tiempo que se va a efectuar en cada instante presente, en cada aquí ahora. Acordate que un aquí ahora es igual a veces a una millonésima de segundo, o a veces menos, o a veces tan solo tenemos 30 hologramas por segundo. O sea, vamos a crear tantos hologramas por segundo para obtener la calidad sensorial que necesitamos experimentar en ese momento del tiempo. Un segundo es un momento. Los momentos requieren de varios aquí ahora. Y el aquí ahora es un instante. Eso es para que te quede bien claro. Un instante presente es la imagen detenida de la hora. Y un momento es una secuencia de la vida siempre. Puede ser una secuencia de medio segundo, de un segundo, de 2 minutos, de media hora, de 2 horas, de un día, de una semana. Siempre son secuencias. Secuencias de la vida. Esos son los momentos. Entonces, para poder efectuar los momentos, sí o sí necesitamos desarrollar los instantes presentes, ya que cada instante presente es un holograma, completamente energizado físicamente por la chispa vital. De esa manera, holograma tras holograma, el cuerpo, la conciencia que adquiere la forma, cree tener existencia como la forma que se está animando dentro de un espacio determinado, circunscripto como el entorno del ser. Y así, sello la matriz del fuego universal. Acuérdate que la matriz es tu propio cuerpo, del fuego universal, que es de todo lo que fue ego universal es. Ahí discúlpame que te lo explique así, pero es que esa es la explicación. La explicación surge del español. Es muy rígido esto, algún día lo vas a entender y comprender, pero bueno, no puedo decirte más que eso. Tiene que ver con el cuerpo raíz, con el origen del cuerpo raíz y con el origen de esta creación del mundo. Con el tono cósmico de la presencia. Bueno, el tono cósmico, para mí me divierte mucho la palabra porque le saco la S y es cósmico. Entonces, ¿cómo es lo cósmico? Y bueno, trato de sacarle la S siempre para poder convertirlo en cómico, para poder convertirlo en un hermoso cuento, ya que lo cósmico surge de la imaginación de los seres humanos, la idea de que habitamos un universo que no tiene fin, es el sinfín absoluto. De por sí, para la programación de la existencia se utiliza el sinfín para poder desarrollar ideas autoexistentes más allá de las formas del planeta Tierra en la gran vastedad del cosmos. Todavía estoy resfriado. Y bueno, y por último pedí el poder del florecimiento, lo cual es buenísimo. Eso significa que la letra O y el sello 13, discúlpame, antes dije L13, me había equivocado, O13, es quien nos está guiando. Eso lo podemos ver un poquito más abajo. Ahí está la letra O y justamente tiene que ver con el hecho de la conciencia, ya que la esencia de la letra O es la conciencia y su poder es el florecimiento. Cuando hay conciencia hay poder de florecimiento de todo eso que se puede atinar. Por eso es con el fin de atinar la letra O. ¿Ok? Por ejemplo, O13 diría, yo perduro con el fin de atinar, trascendiendo la conciencia. Así que bueno, es un día para estar muy consciente. Esa va a ser tu guía, la conciencia que perdura, y de esa manera vas a poder ayudar a completar la cronomeditación de la manera más simple, la manera más mágica, más lúdica y más divertida para tu existencia. El día de mañana, si has completado la cronomeditación, seguramente te va a llegar un mail con el diploma de que ya sos un crononauta. Por lo menos esa es la certificación que te podemos dar de forma remota. La manera más bonita de hacer todo esto es si tuviésemos una comunidad, un espacio en donde poder recibirte y donde recibir a todos los que están interesados en hacer la cronomeditación, y de no salir de ese espacio, ya que para poder hacer la cronomeditación, pero 100 puntos, no te digo que está mal como lo has hecho subiendo videos, está muy bien, has aprendido todo el conocimiento, pero si en algún momento de tu vida te animás, andate a una isla desierta donde no haya televisión, radio, luz, nada, simplemente tus alimentos,
y viví 260 días en soledad. Vos solito y tu naturaleza, de tu mundo, sin todos los otros, sin los nosotros, los vosotros, los seres humanos, los hermanos, y etcétera, etcétera, etcétera. O sea, simplemente vos solito, viviendo durante 260 días en soledad, haciendo tu cronomeditación. Eh, ¿Cuál es la ventaja de hacerlo de esa manera? Es incalculable. Es lograr casi hasta el estado más grande del crononauta, o sea, llegar a un estado de conciencia en donde tu mente va a estar tan sincronizada a la realidad del mundo, en donde te lo vas a hacer propio, te vas a adelantar al tiempo y vas a recrear el presente. Eh, no hay testimonios de estos porque quienes lo intentaron lograr en algún momento de la historia, porque actualmente nadie lo ha hecho, simplemente han muerto. ¿Ok? Porque al llegar al IUX Z13 en soledad después de 260 días se te cambia la configuración al punto tal que empezás a crear tu propia realidad. Entonces al crear tu propia realidad salís del automático del planeta Tierra. Por lo tanto en planeta Tierra los otros van a ver una forma, van a pensar que es tu cuerpo y que estás muerto, que ya no tiene vida, pero en realidad vos, la vida de tu cuerpo, la conciencia de tu cuerpo, siguió siendo tu cuerpo, porque tu cuerpo es una creación propia de tu propia energía. Y con tu chispa vital empezaste a recrear tu propio mundo. Así que bueno, no te puedo decir que esto es 100% así, que lo vas a poder lograr, pero como un gran estudioso y fundador de la cronocracia te puedo decir que sí, es posible. O sea, el conocimiento te permite poder pensar que esto es posible. Que vos como chispa vital de toda esta creación podés llegar a crear tu propia realidad a tu propio deseo, a tu propio gusto, pero al momento de hacerlo deja de ser el deseo de un sistema automático y el sistema automático hace que en ese sistema automático vos desaparezcas. ¿Ok? Bueno, eso es todo por hoy. Te felicito desde ya de que hayas terminado la cronomeditación y lo mejor. Siempre, siempre, siempre. Chau, chau, mi querido crononauta.